nuevamente con ustedes, continuando con el tema o comenzando con el tema de la vacunación en los pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, la vacunación en los pacientes con condiciones crónicas y muy en particular los pacientes con diabetes. Tengo conmigo al doctor Raúl Castellano, quien es presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico. Raúl, ¿cómo tú estás? Bien, y muy agradecido por invitarnos a participar en este programa tan importante para la población en Puerto Rico. Bueno, es importante que los pacientes entiendan que la vacunación es parte de las medidas preventivas que nosotros tenemos que tomar. Nosotros hablamos de medicina preventiva y decimos que lo mejor es prevenir que tener que tratar, pero cuando llega el momento de la vacuna, pues entonces le hacemos caso a otras personas y no nos queremos vacunar por muchas razones que yo espero que podamos nos dé el tiempo para discutir. Pero tengo entendido que estamos ahora mismo inmersos en una campaña de vacunación contra la influenza. ¿Qué tú me tienes que decir a mí de esa campaña? Sí, es correcto. Ya a partir de entre septiembre y octubre comienza fuertemente la campaña de vacunación contra influenza, sobre todo porque ese es el momento en que tenemos ya la nueva vacuna. Y es importante que luego lo podemos seguir hablando y discutiendo, es que la vacunación para la influenza es anual. O sea, y es anual. ¿Y por qué razón es anual? Porque cada temporada varían el virus, el subtipo del virus que produce la influenza. Y eso se hace, comienza usualmente en el sudeste asiático, comienzan los primeros brotes, entonces da tiempo a identificar cuál virus es el que va a estar en esta época, en esta temporada. Entonces da tiempo para generar la vacuna. Toda vez que cuando ya llegamos para septiembre, octubre, ya tenemos la nueva vacuna y por eso insistimos que la vacunación de la influenza es anual. O sea, si un paciente se vacunó en el mes de junio con la vacuna de la cepa anterior, ¿cuándo se debe vacunar de nuevo? A partir de septiembre, octubre, porque es la nueva cepa. O sea, que no tiene que esperar un año para vacunarse. No. Queremos enfatizar a nuestra comunidad que la vacuna es anual y con la cepa del año en curso. Por lo tanto, si se vacunó julio, junio, mayo, agosto, tenemos la vacuna para septiembre, octubre, tiene que vacunarse de nuevo, no importa que haya pasado un mes o 2 meses. Porque uno de los problemas con que nos enfrentamos los médicos practicantes es que si yo vacuno a un paciente, vamos a decir que estoy vacunando un paciente del plan de salud de Medicare, por ejemplo, que es un plan bastante liberal, y yo le coloco la vacuna en el mes de marzo. Si yo le coloco la próxima vacuna en el mes de septiembre, automáticamente el plan médico me deniega la vacuna porque es una vez al año. Y en septiembre todavía no va un año de la vacuna de marzo. Eso es un problema administrativo. Pero si ellos entienden que eso es así, nuestros pacientes también están entendiendo de que si se vacunaron en marzo, tienen que esperar nuevamente a marzo. El problema es que si se vacunaron en marzo contra la cepa vieja y en septiembre llega el brote nuevo, pueden contraer la influenza con el brote nuevo y entonces pensar que a pesar de que se vacunaron, adquirieron la influenza y piensan, la vacuna no sirve para nada, que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Sí, no, yo creo que es un problema real, por lo menos lo que hemos hecho en la Asociación Médica, los diferentes acercamientos y lo que hay ya por lo menos para Puerto Rico es que el Código de Seguros fue modificado y en los planes médicos se ven en la obligación de tener dentro de sus cubiertas la vacuna siguiendo los esquemas que están hechos oficialmente. Generalmente los esquemas de vacunación se hacen en conjunto con la Organización Mundial de la Salud Panamericana, el CDC y las diferentes organizaciones médicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer, ¿verdad?, un poco más de acercamiento a los planes y a nuestros pacientes para que ellos sepan que sí están protegidos, porque eso tengo evidencia que el Código de Seguros en Puerto Rico fue modificado para que los planes médicos atiendan debidamente la vacunación. Bueno, pero como es un asunto de negociación entre el plan médico y el patrono, Sí. Pues, por ejemplo, de los pocos planes que cubren aquí en Puerto Rico la vacunación en las personas que no son Medicare, pues cubren la vacuna pero no cubren la inyección. Y entonces, ¿cómo le voy a colocar la vacuna yo al paciente? Sino con una jeringuilla, con una jeringa, con una aguja. Sí. Exceptuando la vacuna que viene por inhalación, que el paciente diabético no la puede usar. No puede usarla. Todas las demás vacunas, casi todas se administran mediante un pinchazo, una vacuna, una inyección. Sí. Pero ellos cubren la vacuna, pero no cubren la inyección. Sí. Eso es paradójico. Si yo quiero cubrir la vacunación, tengo que cubrir la aguja y tengo que cubrir la administración de la vacuna. Sí. Yo creo que es uno de los grandes dilemas que tenemos en Puerto Rico.
para la vacunación en general, tanto para niños como para adultos. Hemos hecho bastantes reuniones, tanto con el Departamento de Salud como con diferentes organizaciones, para lograr llegar a un acuerdo con ellos. Yo creo que es posible que en el futuro cercano podamos estar un poco más claros, porque la realidad es que estas situaciones lo que hacen en cierta manera es confundir, como hablamos hace un momento, a nuestros pacientes. Cuando nosotros estamos indicando que hay un esquema de vacunación oficialmente científico, entonces se encuentra con un esquema administrativo de los planes médicos de diferentes organizaciones que ofrecen servicios de salud que no encajan. Y yo creo que en la misión nuestra, y por eso me agrada mucho que estemos tocando este tema en tu programa, es de que nuestros propios pacientes sepan eso, estén claros en eso y puedan ayudar también a hacer un acercamiento a estas organizaciones y llegar a un beneficio para todos. Que tomen control de su condición. O sea, la vacunación es efectiva, es segura, pero es obligatoria. No, no es obligatorio, excepto las que son requeridas por ley, ¿verdad? Fuera de las demás son recomendadas, requeridas, pero no son obligatorias. Pero yo creo que nuestra comunidad, nuestras personas, nuestros pacientes cada vez les está llegando la información un poco más clara de que es una obligación del paciente, ¿verdad? El cuidar su salud. Y lo decías al principio del programa, la vacunación es la medida clásica, la más antigua y la más permanente de prevención. O sea, el ponerse la vacuna indica un alto % de prevención, que usualmente se ha tratado en las enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles. Sin embargo, y por eso es que es interesante decir esto, se ha logrado erradicar, por ejemplo, la poliomielitis se erradicó. La viruela. ¿A base de qué? De vacunación. De vacunación. Esos son dos ejemplos muy interesantes que hemos logrado erradicar. Esas dos condiciones que son completamente incapacitantes, las hemos logrado erradicar de nuestra vida. Mediante la vacunación. Por eso entonces decimos que las vacunas son efectivas, son seguras y es un método bueno, vigente de prevención. Es más, incluso están ya introduciéndose en las enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer cervicouterino. Y hay una vacuna para ellos. Al principio se desarrolló una vacuna mayormente para utilizarse por mujeres, y actualmente incluso se puede hacer por varones. Por lo tanto, me gustaría insistirles de que la medida más importante, clásica, antigua y vigente de prevención de enfermedades es la vacunación. ¿Estas vacunas cómo están hechas? Porque la gente dice, no, eso es un virus que yo no me voy a inyectar en el cuerpo. Sí, eso es bien importante. Me alegro de la pregunta, porque es una barrera que al no haberse explicado bien, obviamente tiene que causar una desconfianza grande. La vacuna de la influenza está hecha, lo que produce la influenza es un virus que tiene varios tipos, por eso indicamos que variaba de año con año. Lo que se hace es dos formas de vacunas para la influenza. Una es el virus inactivado, que es atenuado, que es el virus vivo, pero que no tiene tanta fuerza. Ese es un tipo de vacuna, esa es la que se pone intramuscular. La otra, que es intranasal, que decimos ya que los diabéticos no la deben de usar, es el virus atenuado. Es el que está, uno es el virus muerto, que fue el primero, sí. Inactivado, repito, muerto, inactivado, y el otro es atenuado, que es vivo, pero no con la fuerza como para producir inmediatamente la enfermedad. ¿Qué hacen estos dos? Es que producen defensas en nuestro organismo. Al entrar el virus muerto o el atenuado, provoca que las defensas de nuestro organismo lo identifiquen y entonces lo van a atacar de una manera, se va a defender. Por lo tanto, que ya una vez nuestro organismo, nuestro sistema de defensa inmunológico reconoce como un invasor, entonces cuando tenga contacto con él nuevamente, ya sabe a quién identifica como tal para eso. Ninguno de ellos, aunque nosotros estemos hablando de virus, uno es muerto y el otro es inactivado. O sea que no le va a producir la enfermedad. Obviamente nosotros tenemos que decir que en medicina pues no todo es el 100%. Correcto. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas de millones de personas vacunadas, vemos que realmente aquellas reacciones, y luego quizás sería bueno que habláramos de las reacciones alérgicas, pesan mucho menos en la producción de enfermedad y en la salud de las personas que no vacunarse. Por eso me alegra la pregunta.
Las vacunas son hechas con virus muertos o virus atenuados o inactivados. No le van a producir la enfermedad. Hay algunas reacciones que nosotros las podemos hablar, pero esas reacciones nunca van a pesar más que el beneficio de evitar la enfermedad. Amigos, no olviden los pacientes que se van a inyectar la vacuna contra la influenza, que esta, al ser producida en el huevo, las personas que son alérgicas al huevo no se la pueden poner. Es una contraindicación, no se la pongan porque le va a dar una reacción alérgica mayor. O sea, que de las reacciones alérgicas, de las pocas cosas que produce seria la vacuna es cuando se desarrolla en el huevo, pues las personas que son alérgicas al huevo no deben utilizarla. No se retiren, amigos, que en un momento dado continuaremos con inmunización en el paciente diabético y vamos a estar hablando en específico sobre la vacunación contra el tétano, la vacunación contra la pulmonía y la vacunación contra la culebrilla. Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes o la página www.centrodiabetespr.com. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.